Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vanchakalpatarubhyascha kripasindhubhyaiva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Srimad Bhagavatam, primer canto, capítulo 19. La aparición de Sukadeva Goswami. Estamos en el último capítulo del primer canto, ¿verdad? Leímos el texto 8. Ok. ¿Todo bien? ¿Recuerdan entonces todo lo que sucedió con el rey Parichi, el rey muy santo? Por arreglo de la providencia sucedió eso de la maldición del niño Brahmana, que fue un arreglo de Krishna para que él pueda ya renunciar a todo su reino y escuchar el Srimad Bhagavatam. Ese fue su último deseo después de recibir la noticia que tenía una semana de vida. Fue a la orilla del río Yamuna a escuchar el Srimad Bhagavatam que nosotros estamos leyendo ahora. ¿Todo bien? ¿No hay ninguna duda? Mm, También eso representó la caída de la casta brahmínica, que comenzó al comenzar la era de Kali. También los brahmanas se fueron degradando. Por eso siempre hay una alerta con respecto a eso, de no tener fe ciega en nadie, siempre ver, por ejemplo, el ejemplo, ¿no? Que uno practique lo que uno predica y también recordar que a veces estar en posiciones espirituales puede llevar al orgullo y a la caída, así como todo en este mundo material. ¿Cómo ves, Draupadi? Si quieres, leamos solamente la traducción del texto 8 para agarrar el hilo. ¿Mm? Y ya seguimos con el 9. Ok. Dice, en esta ocasión todas las grandes inteligencias y todos los grandes pensadores, acompañados por sus discípulos y sabios, que solo con su presencia podían santificar, de hecho, un lugar de peregrinaje, llegaron ahí con el pretexto de hacer una peregrinación. Ese era un pretexto. Ir de peregrinaje, en realidad todos querían ir a escuchar el Srimad Bhagavatam por Sukadeva Goswami, el maestro espiritual. Y más adelante, se dice que también había reinas, ¿no? Y Y mujeres también sabias, que a veces se tiene nomás la creencia que solo los que eran sabios hombres, pero también se menciona más adelante que había también mujeres y reinas y todo, también todos querían oír a Rey París, no era como que exclusivo de sabios, ¿no? Ujú. exacto. Ujú. Brenda, está Brenda. Hare Krishna, buenos días. Hare Krishna, Brenda. Buenos días. Ujú. Ajá. 9:10. Procedentes de diferentes partes del universo, llegaron ahí grandes sabios, tales como Atri, Yavana, Taradvan, Aristanemi, Brigu, Vasista, Parasara, Vishvamitra, Angira, Parasurama, Utatya, Indrapramada, Irmavahu, Medatiti, Devala, Aristasena,
Bharadwaja, Gautama, Pipalada, Maitreya, Aurva, Kavasa, Kumbayoni, Dwaipayana y Narada, la gran personalidad. Ahí les compartí el link por si quieren leer, por si quieren seguir el texto. Significado: Yavana, un gran sabio y uno de los hijos de Bhrigu Muni, nació prematuramente cuando su madre fue raptada mientras estaba encinta. Yavana es uno de los 6 hijos de su padre, Bhrigu. Cuando Brahmaji estaba celebrando un gran sacrificio en el nombre de Varuna, Maharshi Bhrigu nació del fuego del sacrificio. Él era un gran sabio y Puloma fue su muy querida esposa. Él podía viajar por el espacio, como Durvasa, Narada y otros, y solía visitar todos los planetas del universo. Él trató de impedir la batalla de Kurukshetra antes de que ocurriera. En algunas ocasiones instruyó a Bharadwaja Muni en lo referente a la evolución astronómica y es el autor de la Bhrigu Samhita, el gran tratado de cálculos astrológicos. Él explicó cómo el aire, el fuego, el agua y la tierra se generan del éter y cómo el aire del estómago funciona y regula los intestinos. Como gran filósofo que era, estableció de un modo lógico la eternidad de la entidad viviente, Mahabharata. También fue un gran antropólogo y ya hace mucho que él explicó la teoría evolucionista. Él abogaba de un modo científico por las 4 divisiones y órdenes de la sociedad humana, conocidas como la institución Varnashrama. Convirtió en brahmana al rey Kshatriya Vitahaya. Vasista. Veas el significado del texto 196. ¿Lo vemos? No, sigamos acá. Bueno, ella dice. El que quiera ir, sí, ya se explicó mucho de Vashishta Muni. Para Sara. Es el nieto de Vasista Muni y el padre de Vyasadeva. Él es el hijo de Maharshi Shakti. Y el nombre de su madre era Adriyati. Él estaba en el vientre de su madre cuando ésta tenía solo 12 años. Y mientras se hallaba ahí aprendiendo los Vedas, su padre fue matado por un demonio, Kalma Zapada. Y para vengarse de esto, quiso aniquilar el mundo entero. Sin embargo, su abuelo Vasista lo contuvo. Luego celebró un yagna para matar rakshasas, pero Maharshi Pulastya lo contuvo. Él engendró a Vyasadeva, atraído por Satyavati, quien posteriormente se convertiría en la esposa de Maharaj Shantanu. Debido a las bendiciones de Parasara, Satyavati emitía una fragancia que podía percibir a varios kilómetros de distancia. Él también estuvo presente en el momento de la muerte de Bhishma. Era el maestro espiritual de Maharaj Janaka y era un gran devoto del señor Shiva. Es el autor de muchas escrituras védicas y de diversas instrucciones sociológicas. Es que Satyavati era la hija del pescador. Sí, ¿no? Tal vez. Y que olía a pescado.
porque estaba, sí, algo así dice en el Mahabharata. Ujú. Entonces, sí, hay algo de la fragancia. No me acuerdo muy bien, pero sí recuerdo que era la hija del pescador. Ok, bueno, sigamos. Después se casó con Santano. Ujú. Dice Gadi Sutta o Vishvamitra, un gran sabio prácticamente de la austeridad y poseedor del poder místico. Es famoso como Gadi Sutta porque su padre era Gadi, un poderoso rey de la provincia de Kanyakubja, parte de Uttara Pradesh. Aunque era kshatriya de nacimiento, se volvió brahmana en el mismo cuerpo en virtud del poder de sus logros espirituales. Cuando era un rey kshatriya, tuvo una querella con Vasista Muni y ejecutó un gran sacrificio en cooperación con Matanga Muni, siendo así capaz de derrotar a los hijos de Vasista. Él se convirtió en un gran yogi y con todo no pudo contener los sentidos, por lo cual se vio obligado a ser padre de Sakuntal, la reina más hermosa que ha habido en la historia del mundo. Una vez, cuando era un rey kshatriya, visitó la ermita de Vasista Muni y se le dio una recepción majestuosa. Vishvamitra quiso que Vasista le diera una vaca llamada Nandini y el Muni se negó a hacerlo. Vishvamitra le robó la vaca, por lo cual hubo una riña entre el sabio y el rey. Vishvamitra fue derrotado por la fuerza espiritual de Vasista, por lo cual el rey decidió convertirse en brahmana. Antes de hacerlo, se sometió a una severa austeridad en la riviera del Cáuchica. También fue uno de los que trataron de impedir la guerra de Kurukshetra. Angira, ahora sigue Angira. Angira es uno de los 6 hijos mentales de Brahma y es el padre de Brihaspati, el gran y erudito sacerdote de los semidioses de los planetas celestiales. Nació del semen de Brahmaji que se le dio a la carbonilla de un fuego. Ushtatishya y Sambarta son hijos de él. Se dice que aún se encuentra ejecutando austeridades y cantando el santo nombre del Señor en las riberas del Ganges, en un lugar conocido como Alokananda. Todavía está ahí, Angira. Parasurama, veas el significado del texto 196. Parasurama fue el que mató a todos los brahmanas, ¿no? A los kshatriyas, toda la Sí, perdón, generación los de... kshatriyas. Sí, es el avatar de Krishna. Utatya, uno de los 3 hijos de Maharshi Angira. Era el maestro espiritual de Maharaj Mandata. Se casó con Badra, la hija de Soma, la luna. Varuna raptó a su esposa Badra y para vengar la ofensa del dios del agua, se bebió toda el agua del mundo. ¿Cómo pudo hacer eso? No lo sé. Medatiti, un anciano sabio de antaño. Era uno de los miembros de la asamblea de Indradeva, el rey del cielo. Su hijo era Kamba Muni, quien crió a Sakuntala en el bosque. Fue promovido al planeta celestial por haber seguido estrictamente los principios de la vida retirada, Vanaprastha. Devala, una gran autoridad como Narada Muni y Vyasadeva. Su buen nombre se encuentra en la lista de las autoridades que se mencionan en el Bhagavad Gita cuando Arjuna reconoce al Señor Krishna como la suprema personalidad de Dios. Se reunió con Maharaj Yudhishthira después de la batalla de Kurukshetra.
y es el hermano mayor de Daumya, el sacerdote de la familia Pándava. Al igual que los Kshatriyas, también le permitió a su hija que eligiera esposo en una reunión Swayambara. Y a esa ceremonia se invitó a todos los hijos solteros de los rishis. Según algunos, él no es Ashita Devala. Bharadwaja. Veas el significado en el texto 196. Gautama, uno de los 7 grandes sabios del universo. Saradwam Gautama era uno de sus hijos. Las personas que hoy en día pertenecen a la dinastía Gautama Gotra son o bien descendientes de la familia de él o miembros de su sucesión discipular. Los brahmanas que profesan el Gautama Gotra son por lo general descendientes de su familia, y los Kshatriyas y Vaishyas que profesan el Gautama Gotra se encuentran todos en la línea de sucesión discipular. Fue el esposo de la familia, Ahalya, quien se convirtió en una roca cuando Indradeva, el rey del cielo, la molestó. Ahalya fue liberada por el señor Ramachandra. Gautama era el abuelo de Kripacharya, uno de los héroes de la batalla de Kurukshetra. Maitreya, un gran rishi de antaño, fue maestro espiritual de Vidura y una gran autoridad religiosa. Él le aconsejó a Dhritarashtra que mantuviera buenas relaciones con los Pándavas. Duryodhana disintió, por lo cual él lo maldijo. Tuvo un encuentro con Vyasadeva y sostuvo con él unas conversaciones religiosas. Bueno, estos son algunos de los sabios que estaban reuniéndose en la orilla del Yamuna y del Gange, porque Maharaj Parikshit era el rey muy famoso y como un gran devoto aceptó su destino sin resentimiento, sin deseo de venganza en ninguna circunstancia, y todo lo vio como un arreglo del Señor Supremo, recibir esa maldición. Así debemos de enfrentar este mundo material, ¿verdad? Ver a todas las adversidades como herramienta para nuestro crecimiento espiritual y ver todo como misericordia de Krishna. Si estamos ocupados en su servicio, lo que venga es parte de nuestro aprendizaje. Hay muchos que están desde Rama, ¿no? Sí, entonces también venía Sukadeva Goswami, el hijo de Vyasadeva, entonces un gran maestro, y en esa época no había internet, no había comunicación ni teléfono, pero todos se comunicaban de manera celestial. Sí, Prabhupada, ¿qué estabas diciendo? Que había también desde la época del señor Rama, y ya ves para Surama, que también es Krishna mismo, y Vyasadeva, que es Krishna mismo. Claro, los sabios tienen otra dimensión del tiempo. No tienen la vida limitada como nosotros. Sí, algo así explica Prabhupada más adelante, porque a veces nos vamos a encontrar de una época de miles de años en Kurukshetra también. Entonces el tiempo no importa ahí. Muy bien. Texto 11. ¿Sigo? Sí. ¿O alguien más? Dice, también había muchos otros santos semidioses, reyes y miembros de órdenes monárquicas, especialmente denominadas Arunadayas, una categoría especial de Rajarshis, de diferentes dinastías de sabios. Cuando todos ellos se reunieron para encontrarse con el emperador Parikshit, este los recibió debidamente y postró la cabeza en el suelo. Significado del sistema de postrar la cabeza en el suelo en señal de respeto a los superiores
es una excelente norma de etiqueta que complace en lo más profundo del corazón al huésped honrado. Incluso a un gran ofensor se lo excusa por el simple hecho de que siga este proceso. Y Maharaj Parikshit, aunque era honrado por todos los rishis y reyes, les dio la bienvenida a todos esos grandes hombres con esa humilde regla de etiqueta, a fin de ser excusado de cualquiera ofensas que hubiera cometido. Por lo general, todo hombre sensato adopta este humilde método en la última etapa de su vida, al fin de ser excusado antes de partir. De esa manera, Maharaj Parikshit imploró la buena voluntad de todos para ir de vuelta al hogar, de vuelta a Dios. Dos. Después de que todos los rishis y los demás se hubieran sentado cómodamente, el rey de pie ante ellos humildemente y con las manos juntas les hizo saber de su decisión de ayunar hasta la muerte. Significado: aunque el rey ya había decidido ayunar en la ribera del Ganges hasta la muerte, expresó humildemente su decisión para averiguar las opiniones de las grandes autoridades que se encontraban ahí presentes. Cualquier decisión, sea cual fuera su importancia, debe ser confirmada por alguna autoridad. Eso hace que el asunto sea perfecto. Esto significa que los monarcas que gobernaban la tierra en aquellos días no eran dictadores irresponsables. Ellos seguían escrupulosamente las decisiones autoritativas de los santos y sabios conforme al mandato védico. Maharaj Parikshit, como rey perfecto que era, siguió esos principios y consultó a las autoridades, incluso hasta los últimos días de su vida. ¿Mm? 13. El afortunado rey dijo: somos sin duda los más agradecidos de todos los reyes, a los que se los forma para recibir favores de las grandes almas. Por lo general, ustedes, los sabios, ven a la orden monárquica como desperdicios que tienen que ser desechados y dejados en un sitio apartado. Significado: de acuerdo con los principios religiosos, el excremento, la orina, el agua que se usó para lavarse, etcétera, deben dejarse a una gran distancia. Los cuartos de baño, urinarios, etcétera, anexos, puede que sean comodidades muy convenientes de la civilización moderna, pero se ordena que estén situados a cierta distancia de las habitaciones. Ese mismo ejemplo se cita aquí en relación con la orden monárquica para aquellos que están marchando progresivamente de vuelta a Dios. El señor Sri Chaitanya Mahaprabhu decía que para aquel que desea ir de vuelta a Dios, estar íntimamente relacionado con hombres de dinero o con la orden monárquica es peor que el suicidio. En otras palabras, los trascendentalistas generalmente no se relacionan con hombres que están muy enamorados de la belleza externa de la creación de Dios. Mediante el conocimiento superior que se tiene de la comprensión espiritual, el trascendentalista sabe que este hermoso mundo material no es más que un reflejo vago de la realidad, el reino de Dios. Por consiguiente, a él no lo cautiva mucho la opulencia monárquica ni nada por el estilo. Mas, en el caso de Maharaj Parikshit, la situación era diferente. Al parecer, el rey fue condenado a muerte por un niño brahmana inexperto, pero en realidad fue llamado por el Señor para que regresara a él. Otros trascendentalistas, los grandes sabios y místicos que se reunieron a raíz de que Maharaj Parikshit iba a ayunar hasta la muerte, estaban muy ansiosos de verlo, pues él se iba de vuelta a Dios. Además, Maharaj Parikshit se dio cuenta de que todos los grandes sabios que se reunieron ahí
fueron bondadosos con los antepasados de él, los Pándavas, en virtud del servicio devocional que estos últimos le prestaron al Señor. Así pues, él se sintió agradecido con los sabios por estar presentes ahí en la última etapa de su vida y sintió que todo se debía a la grandeza de sus abuelos antepasados fallecidos. De modo que él se sintió orgulloso de tener la fortuna de ser el descendiente de esos grandes devotos. Sin duda que ese orgullo de los devotos del Señor no es igual al engreído sentido de vanidad que procede de la prosperidad material. Lo primero es una realidad, mientras que lo otro es falso y vano. Así que Maharaj Pariksit estaba consciente de que puede ser muy contaminante la posición política, y por eso también los sabios, en la práctica de vida espiritual, siempre se aconseja tener distancia, ¿no?, con temas políticos y poder, riqueza, porque uno puede contaminarse. Ujú. Uno tiene que ser muy elevado en su renuncia interior para no tener atracción por todo ese tipo de poderes materiales, ¿no? Seguidores, fama, etcétera. Hay que tener mucho autocontrol interior. Y aquí muestra mucha humildad el rey Pariksit, su característica de gran devoto. Y por eso también no importa de qué casta uno sea, si es uno un brahmana, un guerrero o un comerciante, pero a veces la renuncia interior es lo más poderoso. Y vemos que Maharaj Pariksit tenía hasta más poder espiritual que muchos de los sabios, porque es más difícil ser un renunciante en la opulencia, ¿verdad? Y aquí anunció que iba a ayunar hasta la muerte y mostró mucha más renuncia, incluso como vemos al final de su vida, cuando él ya dejaba el cuerpo, que unos sabios estaban más interesados en el oro que en la ceremonia. ¿Alguien quiere leer? Madre, yo tengo una duda, a lo mejor, aquí ya estamos como empezando como en una línea de tiempo ya a entrar a todo lo que es Kali Yuga, ¿verdad? Ya es Sí, como, pero todavía no entramos o ya es como un poquito antes. la línea ahí. Ok, ok. Ya entramos porque ya Krishna se fue del planeta, ya apareció la era de Sí, Kali. lo que veo. Ok, El rey Pariksit ya le dio su lugar, pero de alguna manera Kali está tomando más y más poder. Ya empezó. Sí, Jesse. muy bien, muy bien. Y claro, todavía están los sabios y hay sabios que todavía viven en los Himalayas. Pero sí, ya empezó la era de Kali. Ok, si quieres yo ayudo a leer unos 2 capítulos más. Es que por el horario ya cada vez se me complica, pero voy a hacer mi esfuerzo de Sí, verdad, escaparme. verdad. Ya el trabajo. Sí, me dijeron que llegara antes, Mm, lo, pero lo que oye, puedas, Jesse. hoy no va mi jefa, así que tengo tiempo. Es texto 16, ¿verdad? No, vamos al 15. 14. 14, 14, aquí está. Muy bien, texto 14. Ujú. La suprema personalidad de Dios, el controlador tanto del mundo trascendental como del mundo terrenal, ha tenido a bien apoderarse de mí en la forma de la maldición de un brahmana. Como estoy demasiado apegado a la vida familiar, el Señor, a fin de salvarme, ha aparecido ante mí de modo tal que solo por temor me desapegaré del mundo. Significado. Aunque Maharaj Pariksit había nacido en una familia de grandes devotos, los Pandavas del Señor, aún así encontró que la atracción a la vida familiar mundana era tan fuerte que tuvo que desapegarse por medio de un plan del Señor.
Esa clase de acción directa la toma el Señor en el caso de un devoto especial. Maharaj Pariksit pudo darse cuenta de ello con la presencia de los trascendentalistas más importantes del universo. El Señor reside con sus devotos y por ende la presencia de los grandes santos indicaba la presencia del Señor. Por lo tanto, el rey recibió con beneplácito la presencia de los grandes rishis, tomándola como una señal de la gracia del Señor Supremo. Aquí habla como de lo importante también de reconocer que, pues, de no apegarnos de una forma, pues, un poco de las relaciones familiares, ¿verdad? Sí, Jesse. Sí, Claro pues, que él, viste, era por humildad que hablaba así también, porque vemos que Maharaj Pariksit se desapegó de forma muy fácil y muy trascendental, porque en realidad tenía más apego por el Señor que por todo su reino y toda su pertenencia. claro. Eh, Pero es cierto, ¿no? Si al final la vida nos muestra que incluso hasta no somos ni la relación con nuestra familia, ¿no? Cuando trascienden es como un recordatorio constante. Claro, sí, 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 es verdad, porque a veces es un apego muy fuerte, ¿no? Sí, Sí, Jesse, es muy un apego bien. fuerte. Texto 15. Oh Brahmanas, tan solo acéptenme como una alma totalmente entregada y que la madre Ganges, la representante del Señor, también me acepte de ese modo, pues ya he puesto los pies del loto del Señor en mi corazón. Que la serpiente alada o cualquier otra cosa mágica que el Brahmana haya creado me muerda cuanto antes. Yo solo deseo que todos ustedes continúen cantando acerca de las hazañas del Señor Vishnu. Significado. En cuanto uno se ha entregado por completo a los pies del loto del Señor Supremo, no le tiene miedo a la muerte en absoluto. La atmósfera creada en la riviera del Ganges con la presencia de grandes devotos del Señor y el hecho de que Maharaj Parishi aceptara por completo los pies del loto del Señor eran para el rey garantía suficiente de su regreso a Dios. Así pues, él quedó absolutamente libre de todo temor a la muerte. Ah, esto está súper bonito. Sí, incluso leímos que cuando él recibió la noticia de esa maldición, la recibió con alegría, como que dijo, ay, qué bueno, ya tengo ya como por decir, una excusa para ya dejarlo todo, ¿verdad? Era muy responsable, pero ya tengo una excusa para dejarlo todo y entregarme a mi Señor. Aparte está bello como, en realidad como que sí, o sea, te das cuenta que simplemente es como una puerta, es como, como que la muerte es una puerta, ¿no? Donde puede ser que te acerques a Dios, pero, pero siento que ya no sientes esta sensación como de devastación o no sé, siento que es muy bello como lo pone aquí. Sí, 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 es un servicio más. Es como Exacto, tenemos que perder el temor. Mm. muy bien. Texto 16. De nuevo, ofreciéndoles reverencias a todos ustedes, los brahmanas, oro pidiendo que, si he de nacer de nuevo en el mundo material, tenga pleno apego ilimitado, Señor Krishna. Tenga pleno apego ilimitado, Señor Krishna. La compañía de sus devotos y las relaciones amistosas con todos los seres vivientes. Claro. Significado. Maharaj Pariksit explica aquí que el devoto del Señor es el único ser viviente perfecto. El devoto del Señor no es enemigo de nadie, aunque puede que existan muchos enemigos de él. El devoto del Señor no le gusta relacionarse con devotos, aunque no siente animadversión hacia ellos. Él desea relacionarse con los devotos del Señor. Esto es algo perfectamente natural porque los pájaros del mismo plumaje se mezclan entre sí. Y la función más importante del devoto es la de tener pleno apego al Señor Shri Krishna, el Padre de todos los seres vivientes. Así como un buen hijo se comporta amistosamente con todos sus demás hermanos, asimismo el devoto del Señor, siendo un buen hijo del Padre Supremo, el Señor Krishna,
ve a todos los demás seres vivientes en relación con el Padre Supremo. Él trata de llevar de vuelta a una etapa más cuerda a los hijos arribistas del Padre y de hacerlos aceptar la suprema paternidad de Dios. Maharaj Parikshit iba sin duda de vuelta a Dios, pero aunque así no fuera, él oró pidiendo un modelo de vida que constituye la senda más perfecta de todas en el mundo material. El devoto puro no desea la compañía de una personalidad tan eminente como Brahma, sino que prefiere relacionarse con un ser viviente insignificante siempre y cuando éste sea devoto del Señor. Claro. ¿Está también como en su lecho de muerte, madre? Sí, él por una maldición recibió 7 días de vidas. Ah, sí, recuerdo. Sí. Entonces Oh. ya dice, estos 7 días lo voy a aprovechar para escuchar el Srimad Bhagavatam del maestro Sukadeva Goswami. Ah, está bien bonito. Sí, y mira lo que dice aquí, este texto es muy, muy especial, que si él tiene que volver, que Sí. tenga pleno apego al Señor Supremo, esas 3 cosas, compañía de sus devotos y relación amistosa con todas las entidades vivientes, o sea, amigos de todas las entidades vivientes, y relación amistosa. Entonces, muy bonito, ¿no? Ese deseo y ese desapego, ¿no? Si hay que volver, Ah, está bien bonito. Sí, 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 ir. se dice, si no llego con Dios, pues al menos relacionarme con devotos, ¿no? Y sin apego del mundo material. Sí, y tener esa relación de amistad con todas las entidades vivientes, con todos los seres. Está bien padre, ¿no? Y estaba pensando cómo cuando te eres como devoto y en el mundo material, por ejemplo, tú dices, por ejemplo, yo, o sea, cuando tienes conversaciones con otras personas y yo digo, sí, no, yo soy súper creyente de Dios, como que pareciera que sales del closet, o sea, como que los demás te quedan viendo de, como creyente de Dios, o sea, ¿cómo lo dice en voz alta? No sé, con las personas con las que me relaciono, que luego que están en el mundo material, como que, o sea, me sorprende mucho que nadie habla del tema. O sea, yo me he dado cuenta, ¿no? Como nadie lo menciona, nadie menciona, pero todos están llenos de miedo, todos compartimos Ujú. las inseguridades. Y Sí, cuando sí, yo digo, no, es que, o sea, va a ser lo que tenga que ser, ¿no? Voy a subirme a la ola de lo que decida y pues como usó la palabra Dios, que es la palabra más coloquial, ¿no? De nombrar a nuestro Señor Supremo, yo me doy cuenta, madre, como incluso se ha vuelto un tema como de, no hablemos de esto aquí, ¿sabes? Como así, y yo digo, pero ¿por qué si yo ya salí del closet? Le digo a mi mamá de broma que ya salí del closet de, yo ya soy creyente y espiritual, del estoy closet. también, Sí. incluso comentaba con Draupadi cómo empezar a decir a tu entorno de, oye, yo no como que esta carne, ¿no? Es como se ha vuelto complejo y me sorprende mucho y esto lo menciono porque siento que es súper bello hablar de la muerte, es súper bonito cómo menciona eso, cómo incluso la muerte te regresa a lo que es real, a la relación con Dios, y que siento que todo mundo tenemos esos miedos, pero nadie, si no fuera por estos bellos espacios como los que ustedes sostienen, madre, no podríamos tocar el tema. No sé si me explico. Sí, O sea, sí, si sí. no fuera por las actividades de la comunidad, nadie habla del tema porque es como o sea, es como hablar de Dios encerrado en tu casa y así. No sé si, y como que Sí. me ha sorprendido eso, pues, ¿no? O sea, bien raro. Es como estar los demás prefieren seguir en un hechizo, donde no se habla de esas cosas. Sí, como que ya de pronto sienten que es algo mágico, místico, y yo así como que cada vez se alejan más. Que hay que ser realista, que el trabajo, que todo, Ujú. sobre todo en el mundo corporativo, pero en realidad hay mucha gente que todavía expresa esa fe espiritual. Sí, pero bueno, está Pero muy sí, bello. sí, sí, Jesse, en ambiente laboral se trata de evitar esa realidad, la muerte, la enfermedad, la vejez. No, 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 no. Tapar todo eso. Exacto. Es como en India, que en la zona de la luna de miel, donde van los que se casan, está la pira crematoria ahí de los queman a los muertos. Uno dice, bueno,
Así es. Pero bueno, este es el estilo de vida modelo que pedía Maharaj Pariksit. Siempre Sí. recordar al Señor, tener amistad con los devotos, bueno, amistad con todas las entidades vivientes y relacionarse con devotos. Mira, este texto 17 que describe también está bello porque como que menciona su práctica, ¿no? Madre mía, dice, texto Así. 17. Ujú. Con perfecto autocontrol, Maharaj Pariksit se sentó en un asiento de paja colocado en la ribera sur del Ganges, con las raíces de la paja en dirección al este, y él se puso de frente al norte. Apenas un poco antes había dejado a su hijo a cargo del reino. Significado. El río Ganges es célebre como la esposa del mar. El asiento de hierba acusa se considera significado si la hierba se arranca de la tierra incluso con su raíz, y si se coloca con la raíz hacia el este, ello se considera auspicioso. Situarse de frente al norte es aún más favorable para el logro del éxito espiritual. Maharaj Pariksit puso a su hijo a cargo de la administración antes de irse del hogar. De ese modo se encontraba plenamente equipado para que todas las condiciones fueran favorables. Ay, bueno, aquí no quisiera hacer eso, ¿no? Ponerse casi, sentarse al lado del Ganges, qué bello. Sí. Como con ese alivio ya terminé Sí, esta etapa en este mundo material, ahora ya me preparo para el viaje trascendental, ¿no? Muy a bueno. pensar en Krishna y a solo existir, ¿no? Pareciera algo como que no haces nada, pero estás existiendo. Y también ya había escuchado que también, por ejemplo, en mi práctica tener el asiento que fuera orgánico, ¿no? Que hace sentido con lo que menciona aquí, y también que fuera frente al norte. Sí. Ok, muy bello. Y dice, em, texto 18. Así pues el rey Maharaj Pariksit se sentó a ayunar hasta la muerte. Todos los semidiosos de los planetas superiores elogiaron los actos del rey y con placer se pusieron a desparramar flores continuamente sobre la tierra y a tocar tambores celestiales. Incluso hasta la época de Maharaj Pariksit había comunicaciones interplanetarias y la noticia de que Maharaj Pariksit iba a ayunar hasta la muerte para lograr la salvación llegó a los planetas superiores del cielo, donde viven los inteligentes semidioses. Los semidioses son más opulentes que los seres humanos, pero todos ellos obedecen las órdenes del Señor Supremo. No hay nadie en los planetas celestiales que sea ateo o no creyente. Así pues, cualquier devoto del Señor que haya en la superficie de la tierra siempre es elogiado por ellos. Y en el caso de Maharaj Pariksit, ellos estaban sumamente encantados, por lo cual dieron muestras de honor mediante los actos de desparramar flores sobre la tierra y tocar tambores celestiales. Un semidios se complace al ver que alguien va de vuelta a Dios. Él siempre está complacido con el devoto del Señor, tanto que mediante sus poderes aditáivicos puede que ayude al devoto en todos los aspectos y en virtud de sus acciones el Señor se complace con ellos. Existe una cadena invisible de plena cooperación entre el Señor, los semidioses y el devoto del Señor de la tierra. Muy bien. Muy bien. Ya es la hora para el trabajo. Sí, sí, sí. Pero está muy bello. Aquí las escucho, madre. Sí, gracias, Jessie. Entonces, sí, Maharaj Pariksit tan desapegado que ayunar, hasta la carga de tener que comer y que te cae bien, te cae mal y todo. Ya liberándose de todo y hasta los semidioses que están todavía en el universo material y también le cuesta a ellos renunciar a todas las opulencias, pues le derramaron flores sobre él. Seguimos con el texto 19. Todos los grandes sabios que estaban ahí reunidos también elogiaron la decisión de Maharaj Pariksit y expresaron su aprobación diciendo, muy bien,
Los sabios estaban inclinados por naturaleza a hacerles el bien a los hombres comunes, ya que tienen todos los poderes cualitativos del Señor Supremo. Por consiguiente, ellos se sintieron muy complacidos al ver a Maharaj Pariksit, un devoto del Señor, y hablaron de la siguiente manera. Significado. La belleza natural de un ser viviente se realza cuando éste se eleva al plano del servicio devocional. Maharaj Pariksit estaba absorto en el apego que sentía por el Señor Krishna. Viendo esto, los grandes sabios que estaban reunidos se sintieron muy complacidos y expresaron su aprobación diciendo, muy bien. Esa clase de sabio es tan inclinado por la naturaleza a hacerle el bien al hombre común. Y cuando ven que una personalidad como Maharaj Pariksit progresa en el servicio devocional, su placer no tiene límites y ofrecen todas las bendiciones que tienen en su poder. El servicio devocional del Señor es tan auspicioso que todos los semidioses y sabios, ascendiendo hasta el propio Señor, se complacen con el devoto y por lo tanto el devoto encuentra todo auspicioso. Todos los asuntos desfavorables son removidos de la senda de un devoto progresivo. El reunirse con todos los grandes sabios en el momento de la muerte fue sin duda algo auspicioso para Maharaj Pariksit, y de ese modo fue bendecido por la supuesta maldición de un niño brahmana. Así es muy común que las aparentes maldiciones o desgracias que nos sucedan resultan en realidad ser bendiciones, así como lo vivió Maharaj Pariksit. Y es muy importante leer esta historia de Maharaj cuando tengamos ese tipo de dificultades, ¿no? O cuando vayamos a dejar el cuerpo, nos enfermemos, etcétera. Nos va a ayudar mucho leer estos capítulos. ¿Quieres seguir, Draupadi, con el 20 o te ayudo? Está largo. Ahí voy. ¿Está largo? A ver. Sí. Ven. Es que dice acá, hablaron de él la siguiente manera, los grandes sabios. Los sabios dijeron, oh tú el principal de todos los reyes santos de la dinastía Pandu, que están estrictamente en la línea del señor Sri Krishna. No es en absoluto asombroso que abandones tu trono, el cual está decorado con los yelmos de muchos reyes, para poder tener la compañía eterna de la personalidad de Dios. Significado. Políticos necios que ocupan cargos administrativos políticos creen que los puestos temporales que ocupan constituyen el máximo beneficio material de la vida y en consecuencia se aferran a ellos incluso hasta el último momento de la vida, sin saber que lograr la liberación y volverse uno de los asociados del Señor en su morada eterna es el máximo beneficio de la vida. La vida humana está hecha para lograr ese fin. El Señor nos ha asegurado muchas veces en el Bhagavad Gita que ir de vuelta a Dios, a su morada eterna, es el logro máximo. Prahlad Maharaj, mientras le oraba al Señor Nishimha, dijo, oh mi Señor, le tengo mucho miedo al modo de vida materialista y no siento ni el más mínimo temor a tu actual aspecto de Nrsimha Deva, que es horrible y feroz. Este modo de vida materialista es algo así como la piedra de un mortero y estamos siendo aplastados por ella. Me imagino. Hemos caído en este horrendo remolino de las vapuleantes olas de la vida. Y por eso, mi Señor, oro a tus pies de loto para que me lleves de vuelta a tu morada eterna como uno de tus servidores. Esa es la liberación cumbre de este modo de vida materialista. Yo tengo una experiencia muy amarga del modo de vida materialista. En cualquiera especies de vida que he nacido, impelido por la fuerza de mis propias actividades, he experimentado dos cosas con mucho dolor a saber.
la separación de mi amado y el encuentro con lo que no deseaba. Y para contrarrestarlo, los remedios que adopté fueron más peligrosos que la propia enfermedad. Así que ando a la deriva de un punto a otro, nacimiento tras nacimiento, por lo cual te oro a ti para que me des un refugio a tus pies de loto. Los reyes Pándavas, que son más que muchos santos del mundo, conocían los amargos resultados del modo de vida materialista. Ellos nunca fueron cautivados por el resplandor del trono imperial que ocupaban. Siempre buscaban la oportunidad de que el Señor los llamara para asociarse con Él eternamente. Maharaj Parikshit era el digno nieto de Maharaj Yudhishthira. Maharaj Yudhishthira le dejó el trono imperial a su nieto. Y de igual modo, Maharaj Parikshit, el nieto de Maharaj Parikshit, le dejó el trono a su hijo Janameyaya. Ese es el camino que siguen los reyes de la dinastía, porque todos ellos se hallan estrictamente en la línea del Señor Krishna. Así pues, a los devotos del Señor nunca los hechiza el resplandor de la vida materialista, y ellos viven de una manera imparcial, desapegados de los objetos del falso e ilusorio modo de vida materialista. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Bueno, yo leo mira, texto 21. Todos nosotros esperemos aquí hasta que el principal devoto del Señor, Maharaj Parikshit, regrese al planeta supremo, que está completamente libre de toda contaminación mundana y de toda clase de lamentos, sin lamentación. Significado. Más allá de los límites de la creación material, que se asemeja a una nube en el cielo, se encuentra el parabioma o el cielo espiritual lleno de planetas llamados Vaikuntas. Esos planetas Vaikunta también son conocidos individualmente como Purushottamasloka, Achutaloka, Trivikramaloka, Rishikeshaloka, Keshavaloka, Aniruddhaloka, Madhavaloka, Pradyumnaloka, Sankarshanaloka, Sridharaloka, Vasudevaloka, Ayodhyaloka, Dwarakaloka y muchos otros millones de lokas espirituales en lo que predomina la personalidad de Dios. Todas las entidades vivientes que ahí se encuentran son almas liberadas que poseen cuerpos espirituales como el del Señor. Ahí no hay contaminación material alguna, ahí todo es espiritual y en consecuencia ahí no hay nada lamentable objetivamente. Todos ellos están colmados de bienaventuranza trascendental y no tienen nacimiento, muerte, vejez y enfermedades. Y entre todos los antedichos Vaikunta lokas hay una loka supremo denominado Goloka Vrindavan, que es la morada del Señor Sri Krishna y sus asociados específicos. Maharaj Parikshit estaba llamando a alcanzar ese loka, llamado a alcanzar ese loka en particular. Y todos los grandes rishi que estaban ahí reunidos podían preverlo. Todos ellos hablaban entre sí acerca de la gran partida del rey, y todos quisieron verlo hasta el último momento, porque ya no iban a poder volver a ver a un devoto del Señor tan grandioso como lo era él. Cuando un gran devoto del Señor parte, no hay nada de qué lamentarse, porque el devoto está designado a entrar en el reino de Dios. Pero lo triste de la situación es que esos grandes devotos se van de nuestra vista, y en consecuencia, ello es razón suficiente para lamentarse. Así como al Señor se lo ve muy rara vez con los ojos actuales, asimismo ocurre con los grandes devotos. Los grandes rishis, por lo tanto, tomaron la correcta decisión de permanecer en el sitio hasta el último momento. Por eso se explica que es muy importante tratar de relacionarnos con grandes devotos que dedican su vida a la espiritualidad, dedican su vida a los demás. Entonces, tenemos que seguir el ejemplo de los sabios, tratar siempre de aprovechar la presencia. A veces vienen grandes devotos aquí también,
vienen a recordarnos lo que olvidamos, de que no somos el cuerpo, nos recuerdan las enseñanzas. Entonces tenemos que hacer espacio en nuestro tiempo para aprovechar esos momentos. Ahora, la primera semana de junio, viene el Prabhu Navina Nirada. Él fundó el Instituto en India de, de cultura védica, de conocimiento Vaishnava. Tiene todo un instituto educativo, porque él es suizo, pero desde muy jovencito eh, entró a la misión. Entonces conoce muy bien las escrituras. Los que tengan tiempo pueden venir a escuchar su clase, aunque se va a quedar 2 o 3 días nomás, pero ahí vamos a anunciar los horarios. Un día va a ir al TEC a dar una charla. Muy bien. Entonces sí, claro que nos lamentamos cuando se va algún gran alma, porque vamos a sentirnos más lejos de su presencia, pero pues podemos seguir en la conexión de alma, ¿no? Y con el ejemplo y las instrucciones. Vamos a leer el último texto de hoy, el 22. Todos los grandes sabios hablaron, era muy grato al oído. Todo lo que los grandes sabios hablaron era muy grato al oído, estaba lleno de significado y fue presentado de modo apropiado como algo absolutamente cierto. Así que después de oír a los grandes sabios, Maharaj Parikshit, deseando ir a hablar de las actividades del Señor Krishna, la personalidad los congratuló. Vamos a seguir mañana. Y ya pronto terminamos el primer canto. Y en el segundo vamos a empezar con la respuesta de Sukadeva Goswami. Le contesta todas las preguntas de los sabios y de Maharaj Parikshit. Entonces nos vemos mañana. Cuídense mucho, sean felices, canten los santos nombres. Haribol. Hare Hare Krishna. Bol. Hare Krishna. Hare Krishna, gracias, abrazo. Gracias. Remy, Gracias por tu lectura. Aidan, Norma, Haribol, Panchakalpa. Ay.